¿Me confirman entonces si ven la pantalla? Sí, profe. Sí, Profe. señor. Bueno, señores. Bueno, entonces un gusto verlos por acá en su semana de pasión y recogimiento. Listo, lo que vamos a hablar hoy son músculos de miembro superior. Si hablo de músculos de miembro superior, a qué articulaciones me estoy refiriendo? ¿O sobre qué articulaciones voy a trabajar? Hombro, codo y muñeca. Hombro, codo, muñeca, sí, Brazo y y, antebrazo. y faltarían otras allí adicionales. La de los dedos. La de los dedos y faltaría una. Clavícula. La clavícula, La bueno, escápula. pero exactamente la escápula. ¿Listo? Entonces, estos músculos actúan sobre las articulaciones que lo conforman los huesos de miembro superior. Entiéndase clavícula, escápula, húmero, ulna radio, huesos del carpo, metacarpianos y falanges. Listo. Entonces ahí les comparto. Bueno, entonces cuando hablamos de músculos de miembro superior, tenemos que hablar de una articulación que se conoce como una pseudoarticulación, que es la articulación escapulotorácica. Esa articulación, pues se le conoce como la articulación del cíngulo. El cíngulo es como cinturón, que tiene que ver con la palabra cintura. Entonces en el cuerpo hay dos cinturas, la cintura escapular y la cintura pélvica. Entonces, la escápula en su parte lateral se articula con este hueso que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama ese hueso? Húmero. El húmero. Y en su parte anterior se articula con este otro hueso que se llama ¿cómo? La clavícula. La clavícula. Sí, señor, usted man está motivado. Lo que hace el amor. El amor por la anatomía. Ajá, este nomás es. ¿Anatomía de quién? Ah, para que vea, pelado. Alguna le contaré la historia. No me preocupe, me la conozco. Entonces aquí tenemos este hueso. Voy a señalarlo aquí. Este hueso se llama la escápula. Entonces míralo. Tiene una forma de triángulo. Esto es así. Entonces, sobre él vamos a tener varios músculos que ustedes ya conocen. Este primero se llama el elevador de la escápula. Entonces, como su nombre lo indica, se inserta en el ángulo superior de la escápula aquí y permite que ésta se eleve. ¿Listo? Tenemos otros músculos que van en este sentido. Se llaman los romboideos. Uno superior y otro inferior. O sea, uno que está superior y otro inferior que corresponden a mayor y menor respectivamente. Este par de músculos son músculos que se insertan en el borde medial de la escápula y permiten hacer el movimiento de retracción. ¿Qué significa eso? Acercar los bordes mediales de la escápula a la línea media. El elevador de la escápula lo consideramos agonista en la elevación de la misma. Los romboideos mayor y menor agonistas en la retracción escapular. Sin embargo, hay un músculo que tiene tres porciones, que es este, el trapecio con su porción superior, que es sinergista en la elevación del hombro. Su porción intermedia, que es sinergista en la retracción escapular, o sea, llevar los bordes mediales de la escápula hacia la línea media, y el borde inferior que permite que la escápula haga una rotación en ese sentido. ¿Listo? Y eso se le llama rotación superior de la escápula. ¿Hasta allí vamos bien? Sí, profe. Bueno, en su cara anterior encontramos este músculo
que se llama el pectoral menor. Este músculo se origina en la tercera, cuarta y quinta costilla y se inserta en el proceso coracoideo de la escápula. Por tener esta inserción, este músculo es depresor de la escápula, o sea, hace que la escápula vaya hacia abajo. Y nos queda un siguiente músculo, que es un músculo grande, que se llama el serrato anterior. Este músculo se origina en las primeras costillas y llega hasta la costilla 9 y 10. Se origina en ellas y se inserta en el borde medial de la escápula. Entonces, al insertarse en el borde medial de la escápula, permite que la escápula quede fija al tórax. Por eso se dice que la escápula, en su relación con el tórax, forma una pseudoarticulación. Aquí la coloco. Pseudoarticulación escapulotorácica. ¿Listo? Como tal, no es una articulación definida anatómicamente, o sea que es la unión directa con otro hueso, pero sí por su relación mecánica se le considera una articulación. Bueno, listo. Aquí vemos el músculo. Mira dónde se origina: segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, y se inserta en el borde medial de la escápula. Aquí vemos la escápula, aquí vemos el músculo. Este músculo que voy a señalar, este se llama el subescapular, que se ubica posterior al serrato anterior. Y este músculo, el serrato anterior, es el responsable de fijar la escápula a el tórax. ¿Cuál, profe, el cerrato qué? El serrato anterior. Muy bien. Entonces, ¿qué movimientos tenemos a nivel de la escápula? Entonces, si la escápula rota hacia la parte anterior, a eso le llamamos protracción. O sea, cuando llevamos los hombros hacia adelante. Si la escápula rota hacia la línea media, se le llama retracción. ¿Listo? Si los bordes mediales de la escápula se acercan a la línea media, le vamos a llamar retracción, y cuando se alejan se le llama protracción. La escápula se puede elevar, entonces se llama elevación de la escápula. La escápula puede orientarse hacia abajo, depresión de la escápula, y la escápula puede hacer rotación. Entonces una rotación superior en este sentido y una rotación inferior en ese sentido. Aquí las dos flechitas pues están mal orientadas. Muy bien, entonces ahora nos vamos a los músculos que actúan sobre la articulación glenohumeral. Esa articulación es esta, que es esta misma, que es esta misma. Y esta articulación en el bajo mundo, ¿cómo le decimos? Hombro. El hombro. ¿Y cuántos hombros tenemos? 2. Sí, tienes toda la razón. Tenemos 2. ¿Listo? Entonces, sobre la articulación del hombro, en su cara anterior tenemos músculo pectoral mayor, que es superficial. Este músculo presenta dos porciones. Una porción, pongamos el otro color.
una porción clavicular, que es esta que estoy pintando de color amarillo. Esta porción es la responsable en su componente agonista de hacer la flexión de el hombro. ¿Listo? Y tenemos la porción, algunos le llaman external, otros le dicen externo-costal, y algunos hablan de una porción abdominal que es aductora, o sea, permite que el hombro se acerque hacia la línea media. ¿Listo? Ahora, también actúan sobre la glenohumeral este otro músculo, que es el deltoides, que es el músculo del hombro, pero este tiene 3 porciones. Entonces, su porción anterior, que corresponde a esta, es sinergista en la flexión del hombro. Su porción intermedia, que sería esta, es agonista a partir de los 90 grados en la abducción del hombro, o sea, permite que el hombro se aleje de la línea media. Y su porción posterior, que sería esta, corresponde a ser sinergista en la extensión del hombro. Porque existe otro músculo mucho más grande, mucho más potente, que permite ese movimiento que se llama el latísimo del dorso. ¿Hasta allí vamos bien? ¿Claro esa parte? Claro. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, le regalo el señor. Muy bien. Entonces, ¿qué movimientos yo puedo hacer con el hombro? A nivel de la escápula, elevación de presión, protracción, retracción, rotación superior e inferior. A nivel de la glenohumeral, flexión, extensión, rotación lateral, rotación medial, circunducción, aducción, abducción. Entonces ahora nos vamos a los músculos que actúan también en la glenohumeral, pero van a ser de un plano profundo. O sea, ya vimos que los superficiales son los músculos grandes que mostramos: pectoral mayor, deltoides, trapecio, latísimo del dorso. Pero entonces los del plano profundo. Entonces, en la cara anterior de del brazo, del antebrazo y la mano, los músculos van a ser flexores. O sea, ¿qué significa esto? Que ellos se contraen y hacen un movimiento de flexión. ¿Qué flexionan? Recuerden que siempre los músculos van a actuar sobre las articulaciones y van a hacer flexión de hombro, flexión de codo, flexión de muñeca, flexión de dedos. Por ende, los de la cara posterior serían ¿qué? De codo. No, si los de la cara anterior son flexores, los de la cara posterior serían Extensores. extensores. Anótate una carita feliz allí. ¿Listo? Entonces, toda la cara anterior, flexores, toda la cara posterior, extensores. En la cara anterior, ¿qué músculos vamos a encontrar? Este primero que señalo aquí se llama el músculo coracobraquial. ¿Qué es este? Este músculo se origina en el proceso coracoideo y se inserta en la cara anterior, tercio medio del húmero, y se convierte en un músculo sinergista en la flexión del hombro.
O sea que músculos involucrados en la flexión del hombro, deltoides, coracobraquial, pectoral mayor, porción clavicular. En la parte inferior tengo este músculo que se llama el braquial. Y este músculo es el responsable, o sea, el agonista en la flexión de el codo. Listo, aunque ya este músculo lo tengo que nombrar en la parte inferior, pero actúa sobre el codo. Ahora, en la parte superior, directamente sobre la escápula, tengo en su cara más profunda el músculo subescapular, que lo vemos aquí. Este músculo permite la rotación medial de la escápula. Y tenemos un complejo de músculos que se le conoce como el manguito rotador. Y este complejo de músculos, ¿quiénes lo conforman? Músculo supraespinoso, músculo infraespinoso, músculo terete o redondo menor y el músculo subescapular. ¿Listo? Entonces, la escápula en su parte posterior presenta esta estructura que se llama la espina. Entonces, la espina me divide la escápula en dos fosas. Una superior, supraespinosa, donde está el músculo infraespinoso. Una inferior, que se llama fosa infraespinosa, donde está el músculo infraespinoso. Inferior a él, tengo este músculo, que se llama el terete o redondo menor. E inferior a él, me ubico el músculo terete o redondo mayor. Sin embargo, chicos, porfa, agradezco. ¿Quién es el que está perdiendo por ahí? Listo. Entonces, los músculos que hacen parte del complejo del manguito rotador, que aclaro, este complejo no es un músculo, es un complejo de tendones de 4 músculos que se insertan en el húmero y el húmero actúa sobre, bueno, se relaciona con la escápula y por eso forma la glenumeral. O sea, que los músculos del manguito rotador actúan sobre el hombro. ¿Cuáles son? Supraespinoso, que ya les mostré. Infraespinoso, que también se los mostré. Terete menor y subescapular. El que no hace parte del complejo del manguito rotador es este músculo, que se llama el músculo terete mayor. Ese no tiene nada que ver con el complejo del manguito rotador. Listo. Entonces aquí estamos viendo, está la cara posterior de la glenumeral. Esta es la cara anterior. Aquí hay una articulación conformada por la clavícula y el acromión, que es una parte de la escápula que se llama la acromioclavicular. Inferior a ella pasa este músculo. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama ese músculo? ¿Cómo se llama el músculo? Oh, pero no me acuerdo.
El supraespinoso. El supraespinoso. Otra carita feliz. Monero. Ya lleva dos. A las 100 te ganas la exoneración del quiz. Uy, pero 100. Claro, pelado, le tiene que costar, chino, así gratis no se puede. Entonces, este músculo pasa por debajo de esta articulación y aquí lo que estamos viendo es una inflamación del tendón. A eso le llamamos una tendinitis. ¿Y por qué se inflama? Por sobreesfuerzo, por una sobrecarga que se le pueda estar dando a él. Aquí vemos, esto es una ecografía. Vamos a ver qué partes podemos identificar aquí. ¿Cómo se llama este hueso? Húmero. El húmero, perfecto. Van tres caritas. Este, Acromioclavicular. este es el acromión, listo. Y acá está, mira el tendón, porque aquí llega, él se inserta aquí. Entonces mira que aquí está la lesión. Y a esto clínicamente se le llama una rotura. Ustedes van a escuchar la palabra ruptura, pero la ruptura es una palabra que se utiliza en términos emocionales. ¿Listo? La rotura es algo físico. Entonces aquí tenemos una rotura del músculo supraespinoso que hace parte del manguito rotador. Listo. Entonces ahora nos vamos a un área que es muy conocida por todos nosotros, que se llama la axila. Y la axila es el espacio que está entre la cara medial del brazo y la cara lateral del tórax, donde hay una fosa, donde normalmente las personas que utilizamos desodorante, nos aplicamos el desodorante allí. ¿Listo? Entonces, este espacio tiene 4 paredes, tiene un apex y una base. Entonces, el apex va a estar orientado hacia la parte superior, o sea, el sitio donde nos aplicamos el desodorante. En su parte inferior está la base, presenta una pared anterior. Si tengo una pared anterior, pues puedo tener una posterior y va a presentar 2 paredes adicionales. Vamos a dibujarlas aquí. Una pared medial y va a presentar una pared lateral, que aquí por el esquema de la imagen no se ve muy bien, pero es esta. O sea, la pared lateral es la que va hacia la cara medial del brazo y la pared, esa es la lateral. Y la medial es la que va hacia la porción lateral o la cara lateral del tórax. ¿Listo? Eso es lo que corresponde a la axila. Y la axila pues tiene una importancia anatómica y clínica porque por allí pasa un complejo vasculonervioso que más adelante vamos a ver. Listo, entonces ahora vamos a hablar de los músculos que actúan en el codo. ¿Qué dijimos de los músculos de la cara anterior? Eran extensores. No, ya te quité una carita. Ah, Tenías 3. flexores, perdón. Ya, pelado, tiene 2. Perdió una. Le faltan 98. Entonces, los músculos de la cara anterior del brazo, el antebrazo y la mano actúan desarrollando movimientos de flexión. ¿Flexión de qué? Flexión de codo, flexión de hombro, muñeca y de las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas. En su cara anterior tengo este músculo que tiene 2 cabezas, que se llama el músculo bíceps braquial. La cabeza que se ubica lateralmente, o sea, esta es la cabeza longa y esta cabeza, que es la medial, es la cabeza breve.
Este par de músculos se insertan en el hueso lateral que se ubica en el antebrazo, que es el radio, y se convierte en el sinergista en la flexión de el codo. En su plano profundo tengo el músculo braquial, que ya les había dicho en la diapositiva anterior, bueno, en 2 o 3 diapositivas anteriores, que corresponde al músculo agonista en la flexión del codo. Y este músculo realiza esa función por una sencilla razón. Se inserta en la ulna y la ulna se articula con el húmero, formando la húmero ulnar, o más conocido como articulación del codo. ¿Listo? Entonces tenemos bíceps braquial sinergista en la flexión del codo y braquial agonista en la flexión del mismo. Entonces ahora nos vamos a la cara posterior. Recuerden que en anatomía, si usted escucha, bueno, o ve o lee o escucha la palabra bíceps, bi significa 2, ceps es cabeza. Entonces si tenemos un músculo que tiene 3 cabezas se llama tríceps. Y si tiene un músculo que tiene 4 cabezas se llama cuádriceps. En su cara posterior tenemos el músculo tríceps braquial. Y ese músculo es extensor. ¿De qué articulación? Codo. Exactamente. En la extensión de el codo. Entonces, el tríceps braquial, como su nombre lo indica, tiene 3 cabezas. Cabeza longa, que es medial. Cabeza lateral, que sería como la cabeza breve. Y tenemos la cabeza medial. Estas 3 cabezas se insertan a través de un tendón común en esta parte de la ulna que se llama el olecrano. Ahí se inserta y por eso hace el movimiento de extensión. Sin embargo, encontramos un músculo que es este que señalo aquí, que se llama el músculo ancóneo, y este músculo, por la orientación de sus fibras, teniendo un origen aquí en el epicóndilo lateral, insertándose en el olecranon, desde mi punto de vista, y después obviamente mi postura desde una interpretación biomecánica, ese músculo es el agonista en la extensión del codo, siendo el tríceps su sinergista. Sin embargo, pues no he hecho el estudio respectivo, pero considero que así es, porque la orientación de las fibras y la inserción sobre la cara posterior del olecranon me permitiría inferir eso. Sin embargo, para efectos del quiz que vamos a hacer apenas termine la clase, corresponde el anconio como sinergista en la extensión del codo. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a los movimientos que el codo puede hacer. Entonces el codo va a estar conformado por Mor. 2 huesos. Tenemos el hueso, el húmero y la ulna. Entonces el codo lo vamos a definir como una articulación sinovial simple, uniaxial y tipo bisagra o gínglimo. Esta articulación, ¿qué permite hacer? Entonces, movimiento de flexión, acercar el antebrazo al brazo o viceversa, porque se puede hacer lo contrario. Y al alejarse, a eso le llamamos extensión. ¿Listo? Cuando el codo pues está en 0 grados de flexión
se considera ya el inicio de la extensión. Sin embargo, no es exacto, ni correcto, ni adecuado decir que el codo hace pronación y supinación. Eso no lo hace. El codo solamente te hace flexión Flexión y y extensión. extensión. La pronosupinación la realiza una articulación que se llama la húmero ulnar en sus dos componentes, proximal y distal. ¿Listo? O sea, el codo no hace pronosupinación. En su cara anterior, entonces tenemos el músculo braquial como agonista en la flexión del codo, bíceps braquial como sinergista en el movimiento de flexión. Y en la cara posterior, pues aquí el esquema muestra un pequeño error porque realmente el vector sería así. Ese sería el anconio. Y la parte superior corresponde al músculo tríceps braquial con sus tres cabezas, siendo de manera inicial el agonista en la extensión del codo. Profe, en referencia a lo que usted dice de ser agonista o sinergista en la extensión del codo, ¿no se toma como el agonista el mayor, o sea, el más grande? Lo que pasa es que por biomecánica, nosotros tenemos unos brazos de palanca, ¿listo? Pero se define agonista como el responsable del movimiento. O sea, el anconio en este caso, por la orientación de las fibras, porque se origina aquí en el epicóndilo lateral y se inserta acá. Él al contraerse inicia el movimiento por el brazo de palanca, pero se determina que el tríceps es el músculo, claro, ese es más largo y él termina el movimiento, pero el responsable de iniciar el movimiento es el anconio, por la misma inserción que tiene sobre el olecrano. Ah, ¿Listo? listo, profe. Básicamente es por eso. Listo, entonces ahora tenemos aquí una rotura de la cabeza longa del músculo bíceps braquial. Entonces mira que la cabeza se desprende y forma pues lo que se conoce con el nombre de la eh, macana de Popeye. Listo, entonces ahora nos vamos a los músculos de la cara anterior de el antebrazo. Estos músculos, al igual que los de la cara anterior del brazo, van a ser flexores y van a actuar sobre la articulación radiocarpiana, que es esta, la articulación de la muñeca, y va a actuar sobre las articulaciones presentes en la mano. Entonces, los músculos de la cara anterior del antebrazo se van a dividir en tres planos. Un plano superficial, un plano intermedio o medio y un plano profundo. Listo. En su cara anterior, en el plano superficial, tenemos este primer músculo que se llama el pronador terete o pronador redondo. Luego tenemos un músculo que se llama el flexor radial del carpo. Tenemos uno que va sobre la cara medial que se llama el flexor ulnar del carpo y aparece un músculo que puede ser constante, perdón, puede ser inconstante o no. ¿A qué me refiero? Que se presenta o en ambos antebrazos o puede que se presente solamente en uno o puede que no se presente en ninguno, que se llama el músculo palmar longo. O sea, todos vamos a tener flexor radial del carpo, flexor ulnar del carpo, pero es posible que algunos no tengan el palmar longo. ¿Listo? Que eso es algo normal, tranquilo, que
El día que nos veamos hacemos la prueba y si lo tiene, pues bienvenido. Y si no lo tiene, no se vaya a deprimir por eso. Ahora, en el mismo plano superficial, vamos a encontrar una estructura que tiene una importancia clínica que se llama el canal del pulso. Y el canal del pulso está delimitado por los tendones del músculo brachiorradial, que es un músculo de la cara posterior, o sea, es un músculo extensor, y el músculo flexor radial del carpo. Estos dos tendones delimitan el canal del pulso, en el cual voy a ubicar la arteria radial y en ella voy a tomar el pulso radial. Nos vamos al plano medio. En el plano medio tengo un músculo que se llama el flexor superficial de los dedos. Ese músculo tiene orígenes en la ulna y en el radio y se inserta en las falanges medias de los dedos 2 al 5. O sea, aquí en esas falanges. Ahí se inserta. Y es el responsable de la flexión de la articulación interfalángica proximal. Ahora nos vamos al plano profundo. En el plano profundo tengo tengo tres músculos, dos que los puedo ver en esta imagen y el siguiente lo veo en la otra, que se llama el músculo flexor profundo de los dedos, que corresponde a este músculo, que este músculo se va a insertar en las falanges distales de los dedos 2 al 5. Y tengo el músculo flexor longo del pulgar, que se inserta en la falange distal del primer dedo de la mano. Tanto el borde radial del músculo flexor profundo de los dedos y el borde ulnar del músculo flexor longo del pulgar se originan en la membrana interósea, que si ustedes recuerdan desde la primera clase es una articulación fibrosa tipo sindesmosis. Y ahora nos vamos al plano profundo. O sea, dentro del mismo plano profundo tengo un músculo que les dije, no lo podía ver ahorita. Se llama el músculo pronador cuadrado. Entonces, para poder que los músculos cumplan la función de ser pronadores, se tienen que originar en la ulna y se tienen que insertar en el radio, porque la articulación radio-ulnar, tanto proximal y distal, lo que permite es que el radio rote sobre la ulna para hacer los movimientos de pronación. A nivel del codo, se pueden presentar dos condiciones o dos procesos inflamatorios que están asociados a movimientos de flexión y extensión. Si está asociado a movimientos de flexión, se va a llamar una epicondilitis medial, donde el origen de los músculos flexores vía tendón se inflaman. Y a eso le conocen con el nombre de codo de golfista, porque las personas cuando están aprendiendo golf, pues tienen una falla en su técnica y por eso hacen mucho movimiento de flexión. Sin embargo, ese movimiento de flexión también está presente en otras áreas. Por ejemplo, en su campo de acción, cuando sean jefes y trabajan en UCIs o trabajan en
una unidad renal, todo el movimiento de flexión que puede hacer a nivel de la muñeca los podría afectar. Pero también se puede presentar lo que se conoce como una epicondilitis lateral, que es una inflamación de los tendones que se originan en el epicóndilo lateral, y a eso le dicen codo de tenista. Y básicamente lo que sucede allí, vamos a hacer aquí un esquema, este es el antebrazo, esta sería la mano, esto vamos a llamarlo posterior, esto anterior. Entonces, cuando la mano pierde o sea, si la mano está en postura neutra, o sea, la muñeca está en neutro, tengo el 100% de la fuerza aquí. Pero si hace la extensión como es la línea negra, entonces ya se puede presentar un proceso inflamatorio a la altura del epicóndilo lateral. Listo, nos vamos a los músculos de la cara posterior. Chicos, ¿les parece bien si hacemos una pausa? Bueno, chicos, entonces los músculos de la cara posterior del brazo, antebrazo y mano, ¿qué movimientos hacen? ¿Qué movimientos hacen? O al contraerse, ¿qué a nivel de las articulaciones qué genera? Tensión. No te escuché la primera parte, pero es extensión. Recuerda que todos los anteriores son flexores. Entonces, en la cara posterior, los músculos van a estar ubicados básicamente en tres planos. Permítanme un momentico, chicos. Listo, chicos. Entonces, estos músculos tienen dos planos, superficial y profundo. En el plano superficial, vamos a ubicar los siguientes músculos. Músculo brachiorradial, que ya lo hemos nombrado unas diapositivas atrás. Este músculo junto con el flexor radial del carpo delimitan el canal del pulso. Entonces vamos a ir desde lateral a medial. Entonces, siguiente músculo que vamos a encontrar, músculo extensor radial longo del carpo. Brachiorradial y el extensor radial longo del carpo son músculos que se originan en el húmero. Luego tenemos el músculo extensor radial breve del carpo. Luego el músculo extensor de los dedos. Luego seguimos en ese mismo sentido de lateral a medial, músculo extensor del dedo mínimo. Y tenemos el músculo extensor ulnar del carpo. Y aquí nos muestra ya de mejor manera el músculo anconio, que sabemos que es un músculo que actúa sobre la húmero ulnar, haciendo el movimiento de extensión en su componente sinergista. Aunque aclaro nuevamente lo que les dije, para mí es el agonista. Muy bien, ahora nos vamos al plano profundo. En el plano profundo encontramos el músculo supinador, teniendo su origen en la ulna e insertándose en el radio. El músculo abductor longo del pulgar. Seguimos con la misma orientación de lateral a medial. El músculo extensor breve del pulgar. El músculo extensor longo del pulgar y el músculo extensor del dedo índice. Los músculos, bueno, más que los músculos, los dedos 2 y 5 tienen su propio extensor y por eso podemos hacer este movimiento, el que hacen los chicos malos. Como tengo extensor del dedo índice y tengo extensor del dedo mínimo, puedo hacer el movimiento. Los músculos extensores
Entonces ellos van a pasar por una especie de ojal, una estructura que va a estar delimitada por unos tendones de otros músculos. Entonces en esta primera imagen que señalo aquí, veo el movimiento de flexión de la articulación interfalángica proximal y distal, y aquí pues estoy viendo la extensión de la misma. Entonces, ¿qué sucede? El tendón se desliza por una banda mediana que permite que pueda realizarse su movimiento sin ninguna dificultad. A nivel de la mano, tenemos una estructura que se denomina la tabaquera anatómica, que es esta. De la tabaquera anatómica va a estar delimitada por los tendones de los músculos abductor longo del pulgar, extensor breve del pulgar y extensor longo del pulgar. Aquí vamos a ubicar una arteria que se llama la arteria radial, pero también vamos a ubicar la rama superficial del nervio radial. Este punto es un punto donde se puede tomar gases arteriales, al igual que en el canal del pulso. Sin embargo, aquí en la tabaquera anatómica, pues existiría el riesgo de poder comprometer la rama del nervio radial, la rama superficial. Bueno, ahora nos vamos a la mano. Entonces, la mano en la cara anterior, los músculos que actúan, ¿qué movimiento van a generar? Flexión. Muy bien, van a generar flexión. Entonces, en la mano vamos a tener una aponeurosis, que es un tejido fibroso, que se le llama la aponeurosis palmar. Esta aponeurosis va a presentar unos fascículos longitudinales, los vemos aquí, y va a presentar unos fascículos transversos u horizontales. El ápex de esta aponeurosis, o sea, esta punta, si está el músculo palmar longo, él se inserta aquí y va a ayudar a que los dedos 2 al 5 puedan hacer un mejor agarre. Desde mi punto de vista, considero que la no presencia de el palmar longo pudiese generar un factor de riesgo para la presencia de una condición que se llama síndrome de túnel del carpo. Pues es lo que he pensado un poco. Sin embargo, si las aponeurosis palmar en sus fascículos longitudinales se retraen, pues presenta algo que se considera parecido a una lesión neurológica que se llama la mano de garra. Entonces, esta es una retracción de los fascículos longitudinales del quinto y del cuarto dedo. Entonces, lo que hace el cirujano de mano es entrar, cortar, retirar la aponeurosis y ya la persona puede mover su mano sin ningún inconveniente. En la mano, como la mano es bastante móvil y tiene muchas estructuras que le dan su característica única, se presentan unas vainas sinoviales. Entonces las vainas, recuerden que están asociadas a las articulaciones sinoviales, que son articulaciones que tienen bastante movimiento. Entonces tenemos las vainas sinoviales carpianas, o sea, son vainas que están aquí en la región del carpo. Las vainas sinoviales digitales, que están a la altura de los dedos, permitiendo que los tendones se puedan deslizar. Y tenemos las vainas fibrosas, que son unos tejidos que están estabilizando los tendones de los músculos flexor profundo y flexor superficial de los dedos. La mano va a presentar dos regiones. Esta primera que señalo aquí es la región tenar. Esta que señalo acá, la región hipotenar. La primera actúa para el primer dedo, donde tengo músculos que son intrínsecos para el pulgar. Y en la segunda tengo los músculos intrínsecos para el dedo mínimo. Entre ellas existe esta
estructura, que es una especie de muñequera que se le llama el retináculo de los flexores. Como en la mano hay tantos huesecitos, los tendones que los unen forman unos canales, que son bastantes por los cuales atraviesan los diferentes músculos intrínsecos y extrínsecos de la mano. Entonces, una de las condiciones que se puede presentar es una compresión de la raíz superficial del nervio radial por el uso excesivo, por el movimiento excesivo del dedo pulgar, que aquí vemos se llama una tenosinovitis. ¿Listo? Y es una condición que ha crecido bastante por el uso del celular, porque normalmente el testeo se hace con el dedo pulgar. Muy bien, entonces en la mano vamos a tener tres regiones, dos que ya les expliqué, la región tenar y la región hipotenar, y queda una región intermedia, que es esta que tenemos aquí, que se llama la región, valga la redundancia, región intermedia. Entonces, en la región hipotenar vamos a tener el siguiente músculo, abductor breve del pulgar. Hacia la línea media tengo el músculo flexor breve del pulgar con sus dos cabezas, aquí o la cabeza superficial, que actúan sobre el primer dedo. Para el dedo mínimo tengo el músculo más medial, es el abductor del dedo mínimo. Tengo el músculo flexor breve del dedo mínimo, aparece como breve, pero realmente no es breve porque no existe un flexor longo. Entonces es el flexor del dedo mínimo o del dedo o del quinto dedo o del meñique, así se le llama. Esos son los cuatro músculos de la región superficial para cada una de las regiones. En el plano profundo, tanto para la región tenar e hipotenar, tengo el músculo oponente del pulgar, que se ubica profundo al músculo abductor breve del pulgar. Tengo la cabeza breve del músculo flexor, bueno, sería la cabeza profunda del músculo flexor breve del pulgar. Y para el dedo mínimo tengo el músculo oponente del dedo mínimo. En la región intermedia hay unos músculos que tienen su origen en el tendón del músculo flexor profundo de los dedos, que se llaman los músculos lumbricales, que van a ser 4. Estos músculos se van a insertar en los bordes laterales de los dedos 2 al 5 y van a ser flexores de la articulación metacarpofalángica, o sea, los nudillos. Ellos son los responsables. En la región intermedia o la región del compartimento medio de la mano, tengo el músculo aductor del pulgar y en un plano más profundo voy a tener los músculos interosos. Entonces aquí hay que definir y tener en cuenta algo. El eje de la mano corresponde al tercer dedo. O sea que los movimientos de los dedos 2, 4 y 5 se van a analizar en relación al eje de la mano, que sería el dedo número 3. Los músculos interóseos palmares, como se originan en la cara medial para el primero, para el tercero y el cuarto en la cara lateral, hacen que los dedos 2, 4 y 5 se acerquen a la línea media, y cuando se acercan a la línea media a ese movimiento se le llama aducción. O sea que si los interóseos palmares hacen aducción, los interóseos dorsales, ¿qué movimiento harían?
Abducción. Abducción, porque alejan a los dedos 2, 4 y 5 de la línea media. Entonces aquí los tenemos. Interóseos dorsales. Van a ser 4. Interóseo dorsal, que está entre el primero y segundo dedo, el número 1. Y segundo interóseo dorsal está entre el segundo y el tercero. Tercer interóseo está entre el tercero y el cuarto. Y el cuarto está entre el 4 y quinto. Ten en cuenta que este músculo es el abductor del dedo mínimo. Entonces, los interóseos palmares son aductores y estos son abductores, que permiten hacer que los dedos número 2 y 4, el 5 tiene su propio abductor, se alejen de la línea media. Entonces aquí viene algo. Ojo, el dedo pulgar actúa diferente a los dedos 2 al 5. Entonces, dijimos, el eje anatómico de la mano, ¿cuál dedo es? 3. El número 3. O sea, que los músculos que hacen que el dedo 2, el dedo 4 y el dedo 5 se alejen de la mano, van a ser músculos abductores, ponen del movimiento de los dedos, es abducción. Sin embargo, a nivel del pulgar, alejarse de la línea media se le considera extensión. Si me alejo de la línea media. Y si me acerco, se va a llamar flexión. No se toma como referencia el tercer dedo de la mano como su eje anatómico. Entonces aquí tenemos, mira. Si el dedo se aleja, se le llama extensión. Si se acerca, se le llama flexión. Aquí la imagen muestra un error que realmente es muy evidente, que esto es una flexión, pero de la interfalángica proximal. Este movimiento que se hace aquí, cuando el dedo pulgar va hacia adelante, entonces espero prendo la cámara para que lo vean. Si yo voy a colocar mi mano de lado, no sé si la están viendo. Sí, sí se ve. Si llevo mi dedo pulgar hacia la parte anterior, a eso se le llama abducción. Si lo llevo nuevamente hacia atrás, se le llama aducción. Y si ven mi palma, si alejo el dedo pulgar en este plano, se le llama extensión. Y si lo llevo acá, se llama flexión. Por ende, si me acerco hacia el dedo mínimo, se le llama oposición. Esto, entonces, el dedo pulgar tiene un comportamiento diferente a los demás dedos. Personalmente no estoy de acuerdo con eso, pero pues así está escrito en la literatura. Entonces, la mano, por la misma condición de sus músculos y la cantidad de huesos que tiene, nos permite hacer movimientos de prensión, que sería hacer agarre cilíndrico. Por ejemplo, cuando se abre una puerta que tiene un pomo, que es una cabeza redondeada, me permite hacer movimientos de precisión cuando escribo o cuando dibujo, haciendo trazos finos, y me permite hacer un movimiento de pinzamiento cuando ejerzo una fuerza sobre, por ejemplo, el lápiz, cuando tengo que hacer trazos gruesos y fuertes. Listo, chicos. Entonces, con eso terminamos nuestra clase de músculos de miembro superior.